Juguete del destino. Para una persona ajena a las condiciones de la vida del lager resultaría incomprensible el poco valor que allí se concedía a la vida humana. El prisionero ya estaba endurecido, pero adquiría más conciencia del desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Tiraban los cuerpos demacrados en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros, a veces bajo una tormenta de nieve, hasta el siguiente campo. Si algún pobre enfermo moría antes de salir, lo echaban igualmente en la carretilla. La lista de prisioneros tenía que cuadrar. La lista era lo único importante. Un nombre contaba solo por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Estar vivo o muerto, eso carecía de importancia porque la vida de un número era del todo irrelevante. Y todavía importaba menos lo que había detrás de ese número y esa vida. El destino, la historia, el nombre del prisionero. En un transporte de enfermos a un campo de Baviera, en el que yo iba de calidad de médico, había un joven prisionero cuyo hermano no estaba en la lista, por lo que se había quedado en tierra. El joven imploró con tal insistencia que el guardia decidió cambiar al hermano por el hombre que en aquel momento prefería quedarse, pero la lista tenía que cuadrar. Era fácil conseguirlo. El hermano intercambió su número y sus apellidos con el otro prisionero, pues como ya había dicho, no teníamos documentación y nuestra suerte consistía en conservar el cuerpo, que después de todo aún respiraba. Las, las cosas de nuestro alrededor poco nos interesaban, como los harapos que cubrían nuestros cuerpos macilientos, pero cobraban utilidad cuando se organizaban transporte de enfermos. Se examinaban con interés y sin ningún disimulo los musulmanes que partían para comprobar si sus abrigos o zapatos eran mejores que los propios y en tal caso cambiárselo. Al fin y al cabo su suerte ya estaba echada. En cambio, los que quedaban en el campo y podían trabajar debían ingeniárselas como pudieran para mejorar sus posibilidades de supervivencia. No cabía ni un ápice de sentimentalismo. Los prisioneros se sabían completamente a merced del humor de los guardias, juguetes del destino, lo que los hacía tan inhumanos como presagiaban las circunstancias. Yo sostenía antes de mi internamiento que tras 5 o 10 años una persona estaba en condiciones de saber si algo le había favorecido o no en la vida. En el campo de concentración el tiempo se acortaba. En 5 minutos ya sabía si algo había sido beneficioso. Ya en Auschwitz me impuse una norma que se demostró acertada y que otros luego adoptaron. Consistía en responder con sinceridad a cuanto se me preguntaba, pero sin salirme de la pregunta. Si me preguntaban la edad, le decía. Si deseaban conocer mi profesión, decía médico. Sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de la SS asistió a la revista. Nos ordenaron agruparnos siguiendo diferentes criterios: prisioneros de más de 40 años, los de menos de 40, trabajadores del metal, mecánicos, etc. A continuación, examinaron si teníamos hernias, con algunos formaron un grupo aparte. El mío fue conducido a otro pabellón donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de nuevas preguntas sobre mi edad y profesión, me incluyeron en el grupo más reducido. De nuevo, nos condujeron a otro pabellón y nos agruparon de forma diferente. Ese proceso se alargó bastante tiempo y al verme rodeado de extranjeros que hablaban idiomas para mí inteligibles, comencé a sentirme desasosegado. Por fin, pasé la última revisión y volví a encontrarme con los compañeros del primer barracón. Ellos no se habían percatado de que yo había deambulado de pabellón en pabellón, pero yo sí fui consciente de que en ese tiempo me había cruzado con destinos diferentes. Cuando se organizó el mencionado traslado de los enfermos al campo de reposo, incluyeron mi nombre, es decir,
mi número, porque necesitaban algunos médicos. Nadie creía que al fin del trayecto fuera realmente un campo de reposo. Estaban al tanto de sus artimañas. Semanas antes se había organizado un traslado similar y ya entonces sospechábamos que los deportados habían acabado en la cámara de gas. La incredulidad era tal que cuando se anunció que serían borrados de la lista del traslado quienes se presentaban voluntarios para el temido turno de la noche, de inmediato se ofrecieron 82 prisioneros. 15 minutos más tarde se canceló el transporte y los 82 prisioneros quedaron inscritos en el turno de la noche, pero la mayoría supuso la muerte en los siguientes 15 días. La última voluntad aprendida de memoria. Era la segunda vez que se organizaba un transporte a campo de reposo. No nos fiábamos y no podíamos saber si se trataba de una estratagema para explotar a los enfermos hasta el último aliento, aunque duraran solo 14 días, o si terminarían en la cámara de gas en un verdadero campo de reposo, o en un verdadero campo de reposo. Todo resultaba insidiosamente intrigante. El médico jefe, que me había tomado efecto, me comentó cautelosamente una noche a las 10 menos cuarto. He dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista. Tienes hasta las 10 para solicitarlo. Le contesté amistosamente que ese proceder no iba conmigo. Había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos enfermos, le contesté. Asomó en sus ojos un brillo de piedad como si supiera. Me estrechó la mano en silencio, de modo de adiós, no por la vida, sino desde la vida. Volví despacio a mi barracón donde un buen amigo me estaba esperando. ¿Quieres de verdad irte con ellos?, me preguntó compungido. Sí, voy a ir. Se saltaron las lágrimas, intenté consolarlo y le expresé mi última voluntad. Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablamos mucho de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la ha amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado del todo, incluso el sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. ¿Dónde estás ahora, Otto? ¿Estás vivo? ¿Qué ha sido de ti desde esa última hora que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice memorizar palabra por palabra mi testamento, a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí con el transporte. En esta ocasión no era ningún truco. Llegamos a un campo de reposo, no a una cámara de gas. Los que me habían compadecido se quedaron en un campo donde el hambre se ensañaría con ellos con una fuerza mayor que el nuevo campo. Habían querido salvarse, pero firmaron su sentencia de muerte. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo vigilante de aquel campo. Me contó que a los pocos días de mi marcha le ordenaron buscar un trozo de carne humana robada de un montón de cadáveres. Lo encontró cociéndose en un puchero, en aquel campo de cuyo ulterior infierno me había escapado a tiempo, había hecho su aparición el canibalismo. No recuerdo esto, el viejo cuento de muerte en Terán. ¿No recuerda esto, el viejo cuento de muerte en Terán? Un persa rico y poderoso paseaba un día por el jardín con uno de sus dos criados. Este estaba compungido porque acababa de ver a la muerte, que lo había amenazado. El criado suplicaba a su amo que le preste su caballo veloz para huir a Terán, a donde podía llegar esa misma noche. El amo accede y el sirviente se aleja al galope. Al regresar a casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta: ¿por qué has asustado y amenazado tanto a mi criado?
No lo he amenazado. Me sorprendió verlo aquí cuando tengo que encontrarme esta noche con él en Teherán, respondió la muerte. Wow. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración padecía un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, como si no pudiera interferir en el curso ya marcado. Añádese a eso la apatía que paralizaba el ánimo del prisionero. No obstante, de vez en cuando era necesario tomar rápidas decisiones que podían significar la vida o la muerte, aunque el prisionero prefería que el destino eligiera por él. Esta tendencia a evitar la responsabilidad se manifestaba especialmente cuando al recluso se le presentaba la oportunidad de evadirse. ¿Debía fugarse o no? Había que reflexionar y decidir en escasos minutos. Siempre era cuestión de minutos, y eso suponía una inconcebible tortura. Tenías que intentar escapar, valía la pena correr el riesgo. También yo experimenté ese tormento, tuve la oportunidad de escapar cuando se acercaba al frente de batalla. Un médico amigo encargado de visitar los barracones fuera del campo quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría del campo con el pretexto de que un enfermo grave necesitaba la atención de un especialista. Una vez fuera, un miembro de la resistencia extranjera nos facilitaría uniformes, documentos y alimentos. A última hora surgieron dificultades técnicas y nos vimos obligados a volver al lager. La intentona nos surtió algunas provisiones, unas pocas patatas podridas y de una mochila para cada uno. Entramos en un barracón vacío de la sección de mujeres a quienes habían evacuado a otro campo. El barracón era otra cosa. Parecía que las mujeres habían conseguido víveres y habían escapado. Por todas partes había desperdicios, jirones de ropa, paja, alimentos podridos y loza rota. Algunos tazones aún estaban en buen estado y nos hubieran servido, pero preferimos dejarlos. Sabíamos muy bien que últimamente desde que la situación en el lager se había vuelto del todo desesperada, los cuencos se habían utilizado ya no solo para comer, sino también de palanganas y orinales. En el campo regía una norma inflexible que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón. No obstante, algunos prisioneros tenían que incumplirla, en especial los afectados de tifus, demasiado débiles para salir al chamizo a hacer sus necesidades, aún con ayuda. Mientras yo vigilaba, mi amigo entró al barracón y al rato salió con una mochila bajo la chaqueta. Había visto otra en el interior del barracón y yo debía ir a buscarla. Esta vez él vigiló y yo entré. Al escarbar en aquella basura encontré la mochila y para mi gran sorpresa y satisfacción, incluso un gastado cepillo de dientes, pero de pronto, entre los objetos abandonados, vi el cadáver de una mujer. Entonces volví corriendo a mi barracón e hice acopio de mis posesiones, mi cuenco, un par de mitones rotos, herencia de un paciente muerto de tifus, y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos en los que, como ya he mencionado, había empezado a recomponer el manuscrito perdido al entrar a Auschwitz.